¿Qué tal? ¿Cómo están mis estimados amigas, amigos de Sin Precedentes? Tu iglesia, tu casa, tu lugar seguro. Es para mí un placer poder dirigirme a cada uno de ustedes que están desde sus casas. Es de conocimiento público la emergencia que estamos pasando, pero hay que recordar que la iglesia no la hace una estructura física, no lo hace un lugar en particular, sino que la iglesia lo hacemos todos. Y sé que realmente estamos pasando por situaciones muy difíciles y estoy seguro que hoy Dios te va a hablar a tu corazón, que Dios ha preparado algo para que te dé ánimo en medio de tanta zozobra, y ese es el objetivo de estar acá, de acompañarte, de seguir firmes en lo que Dios nos ha puesto, en la misión que el Dios nos ha puesto. Así que te invito ahí, que estás con tu familia, a que podamos cerrar un momento tus ojos y vamos a orar para iniciar este tiempo. Gracias, Señor, por todo lo que tú permites que podamos pasar, Señor. Te agradecemos porque aún en tiempos complicados tú estás con nosotros, nos guías, nos das tu cobertura espiritual y eso nos debe dar paz en nuestros corazones. Te pido, Señor, que ahí donde está cada persona en su hogar, con su familia, con sus hijos, con sus esposos, con sus esposas, Señor, cada uno, Señor, puedan de alguna otra forma, Padre amado, poder conectarse contigo, realmente que puedan escuchar tu voz. Más allá de cualquier circunstancia que estamos viviendo, confiamos en ti, en tu nombre, Cristo Jesús. Y ciertamente yo quiero iniciar este tiempo de reflexión de la Biblia, entendiendo lo que estamos pasando. Muchas veces las circunstancias nos hacen tener miedo y creo que estamos en una época de miedo, y he escuchado un montón de situaciones de personas que dicen, no, es que vamos a los dos extremos. Hay unas personas que tienen demasiado miedo y que por poco ya hacemos una teoría del fin del mundo, que no vamos a salir de esto y que ya todo se acabó. Y por otra parte también están las otras personas que no lo toman demasiado en serio, que lo tomamos o que lo toman de una perspectiva como que sí, solo es una gripe por ahí que pasa y que no va a ser de mayor dificultad. Pero yo creo que a la final, cualquiera de los dos extremos, tenemos un sentimiento que se llama miedo. Y creo que absolutamente todos hemos tenido miedo en nuestras vidas. ¿Quién no puede decir que no ha tenido miedo? Desde los miedos tan básicos como el aprender a andar en bicicleta. No sé si alguna vez a ti te pasó como a mí, cuando andábamos en bicicleta, la primera vez que pedaleabas y ya te quitaban las rueditas. Yo recuerdo que mis papás me compraron una bicicleta y tenía 2 rueditas para ayudarnos a no caernos. Y recuerdo la primera vez que sacaron las rueditas y mi papá me iba sosteniendo de atrás y yo decía, no me sueltes porque me voy a caer. Y en un momento de esos el corazón se te aceleraba de algún modo y tenías miedo a caerte, miedo a lastimarte. Luego con la vida tenemos diferentes miedos. El miedo cuando somos adolescentes a no caerle bien a las personas, al grupo donde estamos. Recuerdo la primera vez que yo llegué al colegio acá en la ciudad de Ambato. Yo estudiaba en el Colegio Nacional Bolívar y ya había llegado en segundo curso, y la primera vez que tuve que enfrentarme a la nueva clase era como que ese miedo de no sé si les voy a caer bien, que no sé si voy a tener con alguien con quien comer en el recreo o situaciones así. ¿Por qué tienes miedo? Y luego si vas creciendo, yo te invito a que reflexiones la primera vez que le invitaste a salir a quien ahora es tu esposa, el caso de los casados. Ese miedo a que te diga que no, y qué tal si es que te decían, no eres tú, soy yo, te quiero como amigo. Ese miedo a esas frases, todos tenemos miedo. Luego hemos de ir creciendo y tenemos miedo a los tiempos difíciles como padres de familia. Entiendo esa realidad, a que tal vez no pueda proveer de lo necesario. El miedo del primer día de tu hijo en la escuela, que otro niño le haga daño, que una niña le haga daño. Es de esos miedos que tal vez vivimos. Y muchas veces como cristianos no entendemos que todas las emociones y sentimientos Dios nos puso, y que el tema de hoy a quienes toman nota se llama cobertura espiritual, y que la cobertura espiritual de Dios siempre va a estar en toda circunstancia, en las circunstancias donde sentimos que todo está bien, así como en las circunstancias que sentimos que todo va a ir mal, que el miedo invade nuestros corazones, y que hay que comprender que la cobertura de Él siempre estará ahí con nosotros.
Por eso hemos titulado a este mensaje cobertura espiritual. Y muchas veces he escuchado esto en redes sociales: no, es que no tengas miedo, es que no tengas esto y no tengas aquello. Y no voy a decir que no, pero vamos a entender desde el contexto real de qué es esta palabra no tener miedo. Hay un versículo súper que conocido, Josué, en el capítulo número 1, y todo el verso, sobre todo, tú leerás que les dice que sea valiente, y dice: no tengas miedo, no te preocupes, yo voy a estar contigo. Pero ¿en qué se basa este no tener miedo o esta valentía? Mucha gente cree que la valentía viene desde la perspectiva de uno, de no, yo no tengo miedo. Es como cuando te planteabas a alguien cuando te ibas en el colegio y te empujaba y decías: yo no tengo miedo, y te parabas ahí, y si eras alto pues usabas tu altura, y si eras pequeño pues tenías que poner cara de enojado para que te tengan miedo o para fingir valentía. Esa valentía que viene de nuestras fuerzas es efímera, porque finalmente no es algo que durará, es algo que solo es por un momento. Y yo te invito a que reflexiones acerca de este tema. Muchos están ahora y dicen: no, es que no tengas miedo y tranquilo y todo bien. Pero hay que admitir algo: todos tenemos miedo. Yo tengo el miedo tal cual como tú, y creo que si yo admito esto, y más ahora que esto quedará transmitido en internet, muchos me cuestionarán el tema, pero he de confesar: tengo miedo de que esta enfermedad venga a mi casa, tengo miedo de que esta enfermedad pueda llegar a alguien que yo conozco o que yo quiero, tengo miedo de qué pasará con la economía. Yo tengo que aceptar el hecho de usar una Biblia, no me hace exento de no tener esta sensación, pero la pregunta es: ¿cómo manejar estos sentimientos y estas emociones que tenemos? Y que nosotros seríamos no reales al no admitir que realmente sentimos esto y que realmente tenemos zozobra. Felicito a aquellos que digan que no, y que realmente puedan decir: no, yo estoy súper tranquilo en estos momentos. Pues te felicito y sigue así. Y si es ese tu caso, pues hoy vas a entender más principios de cómo mantener eso. Pero yo quiero dirigirme a aquellas personas que admitimos que tenemos temor, de que tenemos miedo, de que nos preocupa esta situación. Y quiero que entendamos esto a partir de la Biblia. Y quiero que entiendas 3 cosas que hay que entender para manejar esta situación. Número 1, y por eso te invito, si estás ahí con tus hijos, con tu esposa, te invito a que abran sus Biblias, a que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Si tú puedes ahí abrir el Evangelio de Lucas, y te voy a invitar a que puedas abrir la Biblia en el capítulo número 22, verso 39 en adelante. En el capítulo número 22, 39 en adelante. Si estuviera en la iglesia, dijera: díganme amén. Y hoy también les voy a decir a los que ya tengan: díganme amén. Desde sus casas digan amén. Ahora, si tú ya lo encontraste, vas a entender esta historia. Aquí Jesús está ahí en la última etapa de lo que va a ser su misión aquí en la tierra. Está ya en esta última trayecto donde vemos aquí, vamos a ver la vulnerabilidad del Hijo del Hombre, en donde al entender que Jesús fue 100% humano y 100% Dios, vamos a comprender que también Él tuvo angustia en su corazón. Y quiero que leas conmigo, si lo tienes, busca en tu celular, si no en tu Biblia, pero dice la palabra de Dios: y saliendo se fue como salía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Ojo con esto. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba, diciendo al Padre: Padre, si quieres que aparte de mí esta copa, hazlo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse. Y estando, ojo con esto, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre engrumecidas que caían sobre la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos, orad,
que no entréis en tentación. Y yo te invito a que reflexionemos acerca de este pasaje. No vemos un Jesús que está diciendo, oh, no, está todo bien, tranquilo muchachos, me voy a morir, pero no pasa nada. No estás viendo un Jesús que dice, ah, sí, ¿sabes qué? Es que me traicionan y todo bien, no, yo estoy tranquilo, voy a ir a la cruz y voy a caminar como que no pasará nada. No, vemos un Jesús que realmente se siente en una situación apremiante. No vemos un Jesús que les dice a los discípulos, hey, tranquilos, no tengan miedo. No, de hecho, cosa número uno, y es súper importante esto, ¿no? 3 cosas para entender esto. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Jesús necesitaba estar acompañado. ¡Wow! Y esto es increíble, a veces no lo vemos desde esa perspectiva. Luego no tendrán ellos una actitud demasiado espiritual si siguen leyendo la Biblia, pero ellos le acompañarían a Jesús, estarían con Él. Y sabes, la primera cosa que Dios te quiere decir en esta noche es, siéntete afortunado, si es tu caso, que en esta situación estás acompañado. También quiero dirigirme a aquellos que por ahora no están con nadie en casa. Recuerda, siempre tenemos un ser querido, así esté lejos, que está orando por ti, que está pendiente de ti, que seguramente te llamó, que seguramente estuvo ahí o que seguramente sigue ahí haciéndote videollamadas. Pero a los que estamos acompañados por alguien, recuerda, la cobertura espiritual de Dios viene también cuando tú ves a gente que está contigo. A tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos. Sí, con ese hermano que discutías todo el tiempo. Sí, con él mismo, que tal vez ahora a los primeros días se peleaban por quién lavaba los platos, o se peleaban por quién barría la casa, pero estás con él. Están ahí contigo. La primera cosa que tú debes entender de la cobertura espiritual, que en estas situaciones de miedo, de zozobra, pues tú estás acompañado. Y eso es súper importante entenderlo, vele desde esa perspectiva. El verso 40 nos dice, y cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entre en tentación. Y 41 dice, y él apartó de ellos una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba. Y decía al Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad sino la tuya. La cosa número 2, sabes, yo creo que es unos tiempo súper intenso para que tú entiendas que necesitas un tiempo a cuentas con Dios, de rodillas con Él. Sabes, la oración no hacen los que no tienen miedo, la oración se ha de hacer la gente que nos sentimos vulnerables. Dios ocupa estas situaciones extremas para que nosotros podamos buscar su rostro, para que nosotros podamos buscar su mirada. Entiendo aquí un Jesús que está asustado, pero que se acompaña, sí, pero que inmediatamente se acompaña, les da un consejo, y que creo que es el consejo para todos. Ponte a orar. Y acá vemos, ¿no?, que les pone a orar a todos y que Él aún se aparte. Y yo te animo ahí, aún, yo sé que estás en familia, pero no olvides de esto. Jesús, Dios te quiere decir algo a ti individualmente, aún en la cuarentena, aún estando en familia, busca tu tiempo a solas con Él. Padres, tal vez es un tiempo de reflexionar, tienes miedo, ¿y ahora qué va a pasar luego de esto? La economía se va a poner difícil, sí, tenemos miedo, yo tengo miedo como tú, pero lee en la Biblia que Jesús dice, hey, oren, y tú como padre de familia dile a tus hijos, oren, para que no caigan en tentación. Y tú, apártate como lo hizo Él, apártate, di Dios, dame la fortaleza. Tu mamá igual, apártate un momento y di Dios, dame la fortaleza para seguir edificando mi casa. Tu hijo igual, apártate un momento ahí, di Dios, dame la fortaleza para seguir en este trayecto que seguramente será duro. Dice la palabra de Dios, no vemos un Jesús, y por si acaso, no vemos un Jesús haciendo una oración como que, sí, Dios, y yo estoy aquí como tu llamado, tu ungido, y yo estoy seguro que estará bien. No, vemos un Jesús totalmente vulnerable, y yo creo que eso hay que verlo desde este sentido. Si vas a ir a orar, abre con tu corazón sinceramente, Dios, tengo miedo que esto le afecte a mi madre, tengo miedo que esto le afecte a mis padres, tengo miedo de que esto pase, tengo miedo, Dios. Y si está en tu voluntad que esto no llegue a mi casa, no permitas que esto llegue. Me siento vulnerable. Jesús oraba así. Le decía, si es tu voluntad, que se aparte esta copa. Pero recuerda siempre,
Dios siempre tendrá todo el control y debes entender que todo pasa por su voluntad. Mira lo que dice el 44, ¿no? Y estando aún en agonía, oraba más intensamente. Yo también quiero dirigirme, no sé si me estarán viendo, pero tal vez alguna vez les llegue esto, a todas esas personas que tal vez están contagiadas con este virus, aún sintiéndose en agonía. Yo estoy seguro que Dios, más allá de cualquier cosa, Él se quiere acercar a ti. Aún en esa agonía de la enfermedad, no sé si es tu caso y conoces a alguien que estás en peligro o que tienes familiares en peligro, a esas personas que tienen familiares trabajando en hospital, que le tienen ahí al frente a este problema, aún en agonía, órale a Dios. Y dice la palabra, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor tan grande como gotas de sangre engrumecidas que caían sobre la tierra. Y dice la palabra de Dios, esto sí que, la número 1, siéntete feliz por estar acompañado. Pero número 2, ten una vida de oración, de lectura de la palabra, que este sea el pretexto increíble. Muchos dicen, es el pretexto para acercarse entre familias. Sí y no, porque puedes utilizar esta cuarentena para acercarte entre familia. Pero te aseguro algo, si tu cercanía con tu familia no viene antes de una cercanía con Dios, de esa unión se va a diluir en unas semanas más después que salgamos de esta, porque saldremos. Y no habrá tenido sentido alguno. Algunos dicen, no, es que es el momento perfecto para conversar entre esposos. Sí, pero si eso no viene antes de una conversación con Dios, seguirán siendo conversaciones vanas, no habrá una verdadera comunicación. Es que es la oportunidad para conversar con hijos. Sí, claro que sí. Pero si eso no viene antes de una conversación profunda con Dios, de un acercamiento con Dios, entonces no tiene sentido alguno. Número 1, siéntete feliz por estar acompañado, pero que esa compañía no te distraiga del punto número 2. Acércate a Dios en una oración profunda, aún en la agonía, tal vez de una economía difícil, del miedo de que este virus entre a tu casa, del miedo de tal vez estar contagiado, del miedo de no saber qué pasa con tus familiares en otros países. Aún en esta agonía, órale a Dios tan intensamente, porque ahí entenderás el versículo 45. Y cuando se levantó, ya una vez que Jesús se levanta de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Estaban tristes de ellos y les dijo, ¿por qué dormís? Es decir, no estén tristes. No sé si han visto que las personas cuando a veces están tristes duermen. Dicen, pastores, que yo me duermo y me olvido de los problemas. Pero aquí les dice, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entren en tentación. ¿Qué te está diciendo aquí la palabra? Una vez que ores vas a tener la fuerza para animar al resto. Y ahí viene el tercer punto. Anima a otros, pero ese ánimo no viene de tu fuerza. Y nuevamente quiero recalcar eso, porque no viene de esa fuerza. Sí, yo soy el súper cristiano y a mí nadie, no habrá ninguna plaga que venga a mi casa. Y no digo que no es cierto, pero si esa convicción viene solo de un espíritu tuyo, de tu convicción propia, entonces no tiene sentido. Tiene que venir una convicción después de haber arrodillado tu vida ante Dios. Y viene ese ánimo que dice, hey familia, levantaos, oren, acérquense. Oren, acérquense para que no entren en tentación. Oren, acérquense, anima a otros. Pero que ese ánimo no venga desde tus fuerzas, desde tus emociones, desde lo que tú piensas, sino que venga realmente de lo que Dios ha puesto en ti en esta situación que estamos viviendo. Yo quiero que entiendas esto. Y si tú estás ahí, puedo terminar con esto, entendiendo este versículo. Puedes ir a un evangelio más allá, es el evangelio de Juan, capítulo número 16, verso 33. Si estás ahí con tu familia, puedes un momento y acercarte y orar todos juntos este versículo, decirlo y luego hacerlo como una oración en realidad. Dice la palabra de Dios, y estas cosas yo he hablado para que tengáis paz en mí. En el mundo tendrán aflicciones como las que estábamos pasando. Pero mira lo que dice nuestro amado Señor Jesús. Pero tened ánimo, que yo he vencido al mundo. Ahora entiendes que el ánimo no viene de tus emociones, de lo que tú piensas.
Ten ánimo, que Dios ha vencido al mundo, pero para que tengas ese ánimo espiritual, no ese ánimo de las emociones, no ese ánimo de los momentos. 3 cosas que tú debes entender que la cobertura de Dios, la cobertura espiritual está contigo. Número 1, no estás solo. Hay gente que te acompaña, no sé si físicamente, pero por lo menos hay gente que te está llamando, que ha servido que se acerquen. Número 2, ten una vida de oración profunda con Él. Lee la Biblia, ora, acércate a Él. Y número 3, cuando te acerques a Él, entonces sí entenderás que es una oportunidad para acercarte a tus hijos, a tu esposa, a los de tu familia y decirles esto: tendremos aflicciones, pero tengan paz, porque nuestro Jesús ha vencido todas esas aflicciones, todas esas dificultades, porque Él ganó en una cruz. Yo te animo a que puedas entender esto y que puedas decirlo a tu familia. ¿Qué te parece si oramos? Querido Jesús, gracias por este tiempo que hemos tenido, Señor. Estamos unidos en oración, unidos en lo que tú nos has dicho que hay que hacer. Seguirnos congregando, porque entendemos que la congregación no es un lugar físico, sino son las personas. Padre, que entendamos, sí, que el miedo es natural. Sí, Señor, tú, amado Señor Jesucristo, tuviste miedo, pero que aún en ese tiempo de miedo, de alejarte, tuviste gente alrededor tuya. Te humillaste a Él, al Padre, y una vez que entendiste esto, que tuviste fortaleza, te levantaste y animaste a otros. Que sea nuestra actitud en este tiempo. Agradecerte a ti porque tenemos gente que nos rodea en estos tiempos complicados. Pero que eso no se nos olvide, que no es un tiempo primordial para acercarnos a ellos en primer lugar, sino para acercarnos a ti. Y que una vez que nos hemos humillado, que te decimos, sí, Señor, tenemos miedo, vendrá esa cobertura espiritual del Espíritu Santo y nos pondrá paz y nos dirá: hey, tranquilo, mi hijo, tranquila, mi hija, te dije que iban a haber aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Y con esa convicción nos levantaremos y daremos paz, ánimo a todos los que están a nuestro alrededor. Y cumpliremos lo que tú quieres en tu palabra. Que siendo 100% frágiles de nuestras fuerzas, seamos 100% fuertes en las tuyas. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a cada hermano que está ahí en su casa, conectado a través de este servicio, que tú los puedas bendecir. En tu nombre, Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.